¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan en esta emisión de Más Cultura. Vamos a estar hablando de danza y para ello contamos con la persona adecuada. Su nombre es Rodrigo Angoitia. Él es un coreógrafo y bailarín que tiene más de 30 años de experiencia en nuestro país. Ha trabajado con gente sumamente reconocida como Abraham Ozeransky y Ko Murobushi. Su trabajo se ha presentado con éxito en muchos rincones de nuestro país, pero también en Argentina, en Japón, en Alemania y en Estados Unidos. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. El incansable bailarín originario de la Ciudad de México, Rodrigo Angoitia, inició su carrera participando en el grupo UX Sonodanza, dirigido por el coreógrafo Raúl Parrao. A su llegada a Jalapa, Veracruz, fundó la compañía Estudio 28. Simultáneamente a su actividad en la danza, incursiona en el teatro a través del grupo Teatro Estudio T, que dirige Abraham Ozeransky, con quien participa en obras muy significativas como Mishima. Angoitia es un bailarín muy solicitado por creadores como Lidia Romero, Oscar Rubalcaba y Andrea Chirinos. Un parteaguas en su trayectoria fue un encuentro con la leyenda del Buto, Natsu Nakajima, bailarina que le ayudó a confirmar su ideología como creador. Posteriormente conoce a Ko Murobushi en un taller que impartió en Jalapa y es reclutado por el bailarín japonés para realizar una gira por Japón al lado de Raúl Parrao y Valentina Castro. Desde hace algunos años se ha dedicado a la docencia en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Angoitia es reconocido como uno de los bailarines y coreógrafos más vanguardistas de nuestro país. A pesar de contar con una trayectoria de más de 30 años como creador escénico, no tiene planeado retirarse de los escenarios como intérprete, insistiendo en que la edad suma antes que restar. Para él, ser bailarín significa tener una relación cotidiana tanto con la creatividad como con el dolor, en la búsqueda de conseguir la energía necesaria para el suceso escénico. Yo siento que al inicio, pues más o menos me dejé ir, digamos, con la idea de que estaba contento con el trabajo físico. Me di cuenta de que ideológicamente estaba también pudiendo abordar cosas que me importaban. Era un grupo que ya desde los 80 estaba denunciando una sociedad de violencia, fíjate, y toda una complejidad cultural. Entonces se me hacía muy rico, es decir, la imagen que de repente teníamos de la danza era que la danza era más simplista, ¿no? Entonces la complejidad del trabajo de Raúl era increíble, ¿no? Entonces creo que desde el inicio hubo eso, pero pues obviamente que al inicio no tenía yo demasiadas expectativas y luego pues se fueron haciendo nuevas necesidades. Yo por eso eventualmente dejé al grupo de UX, busqué también acercarme al teatro porque sentía que tenía ciertas carencias respecto a la disciplina o a posibilidades que me interesaba conocer, y entonces me acerqué al teatro, especialmente pues en ese sentido la influencia más importante fue Abraham, pero pues también trabajé con Margarita Mandoki, con Pablo Mandoki, entre otras personas, con Manuel Domínguez también. Y pues poco a poco esa complejidad se fue volviendo un poquito más específica, fui comprendiendo más las relaciones de las artes con el ser humano. Y yo creo que todo esto, pues grosso modo, lleva, para tratarlo de resumir, a ver un poquito como la anatomía de la actualidad, tanto exterior, por decirlo así, la complejidad cultural, tanto como interior, porque pues más o menos eso es lo que hacemos en las artes escénicas, que son humanistas. En un momento dado también me di cuenta que yo tenía particularidades que la danza Buto no iba a acabar por decir así, abordar plenamente, porque me parece que aunque la danza Buto sea internacionalizado, tiene, digamos, en su aspecto formal un aspecto que apela a esta cuestión un poco tribal, antigua del Japón, no solo del Japón, inclusive a las tradiciones, por ejemplo, de la India, de los sadhus que se pintaban, o sea, toda esta estética, digamos, me llama mucho la atención porque es una recuperación como de lo primitivo, por decirlo así.
pero yo también soy occidental, yo también participo de la modernidad, entonces hay muchas otras tendencias que también me significan. Por ejemplo, el hip hop es una de estas tendencias, escuelas o movimientos donde hay exponentes y bailarines increíbles que tal vez por no participar en los circuitos de las bellas artes y todo esto no entran muchas veces en ese espectro, pero hay bailarines monumentales, casi así como un poco el problema de la mexicanidad es que, haciendo referencia a lo japonés, que no nos podemos acoger a una sola fuente de identidad. Tenemos un problemón, tenemos el México antiguo que fue cubierto, que fue desdeñado, que habría que recuperar aspectos del México antiguo, donde creo que ahí se hace un enlace con el Buto, en esa cuestión como del cuerpo energético y de la interioridad, pero también está la parte occidental que también sí tiene riqueza, o sea, del lado occidental también hay una riqueza cultural, propiamente la riqueza del ballet. Yo sigo pensando que todo eso es un corpus cultural con mucho valor. Y yo creo que con la edad, porque esto no lo hubiera dicho hace 20 años, tenía mis choques yo con, por ejemplo, la cultura apolínea, pues creo que con la edad me he dado cuenta que no necesito una filia específica, que prefiero mantenerme abierto y no decir yo me pongo esta camiseta y soy solamente de esta escuela, porque me he dado cuenta que interiormente no soy así. Pero el aspecto oriental me parece de los más importantes y no es solamente Japón, sino digamos como una vía para recuperar esta integridad humana, en un punto que en Oriente nunca se rompió, que era la integridad como de mente-cuerpo. Yo creo que va por ahí que esa es una influencia como poderosa, ¿no? Grosso modo es esa progresión que desde el inicio había una complejidad, pero voy conociendo distintas vertientes, voy conociendo el Buto, voy conociendo el teatro, voy trabajando con más personas, inclusive pues hasta metí por ahí un poquito el pie con las artes visuales, el cine, la foto y la música, pero grosso modo es, digamos, esta parte, ¿no?, de la complejidad de cultura en la que estamos participando. La Bienal Inexo de Danza es un evento muy interesante porque tiene como objetivo crear a su público, a su audiencia, no solamente para este festival, sino para todos los eventos que haya de danza y, por supuesto, también del lado de los artistas, buscar crear un circuito que los bailarines, los coreógrafos se conozcan todos en nuestro país y, por supuesto, también con varios invitados. Por ejemplo, en sus ediciones más recientes han incluido a Veracruz, por supuesto, pero también a Morelia, Aguascalientes, al Distrito Federal y también de países relativamente cercanos como Guatemala y Colombia. El Festival Internacional de Danza, Bienal Inexo Alternativo Arte Escénico. Y bueno, es un proyecto que promueve la investigación y la experimentación de las artes escénicas en espacios urbanos. Este es un proyecto que tiene ya 6 años, esta es la tercera edición. Y bueno, este proyecto se realiza en 2 sedes, una semana en la ciudad de Jalapa y otra semana en la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta ocasión contamos con países invitados provenientes de España, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Y te va a cuidar, y te va a cuidar. Y luego, ¿quién determina dónde debe estar tu cuerpo? Con sus bríos o sus penas. ¿Dónde tus ganas de hacerla efectiva? Si este queso ya se engusanó. La idea del festival es que sea totalmente callejero y bueno, eso implica que los artistas tengan que de alguna forma investigar y trabajar en relación o en función del espacio en común, ¿no? Nosotros situamos diferentes lugares en las ciudades y hacemos que los artistas adecúen su pieza al espacio abierto o trabajen en función del espacio abierto.
Bueno, el objetivo más allá de intervenir los espacios también es como llevar la danza a la calle, trabajar desde ese punto para, por un lado, generar público y, por otro lado, hacer que la gente conozca la danza contemporánea. Es una obra que aborda el encuentro de tres mujeres y se hizo con el afán de compartir la danza africana y la danza contemporánea. Para nosotras es muy importante porque es una forma de abrir espacios de la danza en espacios no convencionales o que no es un teatro, no es un foro artístico como tal. Entonces eso nos exige otro tipo de perspectiva escénica, de vivir la obra de otra manera, tener un contacto más cercano con el público. Movimiento auténtico es una técnica que te lleva a que encuentres los impulsos de movimiento sin que tengas una inducción de decirte tienes que hacer esto o hazme esta técnica o hazme la otra, sino parte de impulsos, digamos, singulares de la persona. Y esa es otra referencia casi tan importante como la de la danza buto, pero es a la estructura una bailarina americana que se llama Mary Starks. Entonces creo que por eso también siento que como ya no somos una cultura unificada realmente, hay que valorar los contenidos de cada una de las influencias, inclusive la americana, porque de repente podemos pensar que la influencia de la cultura americana pues tiene factores muy negativos como todos los productos chatarra y toda esta cuestión, pero hay grandes personajes culturales dentro de la cultura americana, simplemente hablar del jazz, ¿no? O sea, simplemente para empezar, ¿no? La danza contemporánea tiene como campo algo que yo creo que es de las cosas que es más interesante, es de que no tiene un dogma, no tiene una receta de se ha de hacer así, entonces le da lugar a que cada quien tenga una libertad creativa y entonces pueda cultivar las cosas desde su propia visión. Y yo creo que con la edad, la idea de los dogmas como que se me empieza a resbalar. Yo diría que hay obras que necesitan ser transgresoras y otras no. Entonces, pues de acuerdo a la necesidad de una obra, hay que ser transgresor, si eso es necesario, o si no es una necesidad de la obra, pues ¿para qué le imponemos generar determinadas transgresiones? Yo creo que hay que ser inteligente, ¿no? En ese sentido. Yo creo que en general el problema cultural mexicano es que nuestra identidad no tiene un corpus verdaderamente hecho, tenemos referencias muy laxas, entonces tendríamos que, un poco, dentro de artes, construir un universo de reflexión estético histórico. No podemos considerar nada más esta idea de que lo que nos determine ahorita mayormente será la cultura occidental. Creo que ahí sí tiene que haber una determinada rebelión, pero es una rebelión muy complicada porque ¿de dónde vamos a
poder integrar los contenidos de las culturas del México antiguo. Si se desaparecieron, las lenguas se desaparecieron, etc. Entonces hay gentes que lo está recuperando y sí, hay modos de hacerlo. Ya hay chicos, por ejemplo, ahorita que se están referenciando por las culturas orientales a partir del anime, por ejemplo, a partir de las películas de artes marciales, no solamente porque entretienen, sino porque detrás de eso hay valores muy concretos que los orientales saben articular muy bien. Entonces yo veo estas 5 raíces culturales que serían la del México antiguo, digamos, la europea, con todos los mestizajes que llegan a México porque viene adentro también elementos de la cultura árabe. Tenemos la cultura oriental, la americana y la africana, porque también África en el siglo XX viene a cambiar el mundo, o sea, es decir, ya no somos iguales a partir de la influencia de la cultura africana. Entonces yo creo que hay que valorar todo eso y tratar de ver qué son los valores integrales más valiosos de todas estas influencias y buscar una integridad. Ahora vamos a hablar de flamenco. Es una danza muy interesante porque se reúnen muchos ingredientes ahí. Para empezar, culturales. Viene de España y para muchos tiene orígenes de todas las culturas que convergieron en ese momento, que por ejemplo tiene muchas tonalidades musulmanas, de los gitanos. Entonces todo ahí es muy particular, tanto las bailarinas como el vestuario, la música, el cante. Y bueno, más que darles un juicio de valor y tratar de convencerlos de que vayan, piensen en que es un arte que ha crecido exponencialmente. Antes solamente lo encontrábamos en España, de alguna manera fue como el arte oficial del franquismo, pero bueno, ya que se le quitó esta etiqueta, empezó a crecer por todo el mundo, no solamente en América Latina, sino en Japón, donde hay quien dice que hay más escuelas de flamenco en Japón que en España. No por nada es que este arte ha llegado a todo el mundo, porque nos ha encantado a todos en todas partes. Se dice que el flamenco se originó en Andalucía. En él se aprecian influencias de culturas que pasaron por España, culturas que han sido absorbidas a través de la música y el baile. Actualmente denota tendencias de mestizaje con otros estilos musicales y ya no es una manifestación exclusiva de Andalucía, aunque no deja de ser esta región la capital mundial del flamenco. Como todo baile, el flamenco tiene una estructura básica, aunque es flexible y ofrece múltiples posibilidades dependiendo del bailador o bailadora que interprete el famoso baile de origen hispano. Básicamente todo tiene que ver con la comunicación entre bailadores, cantaores y guitarristas para iniciar o crear una parte cantada, cambiar de una parte cantada a una zapateada, iniciar un zapateado o subir de ritmo o cambiarlo y finalmente cerrar el baile. Es un momento de comunicación, ¿no? entre nosotros. Los recursos que yo tengo como bailadora los utilizo, ¿no? Para relacionarme con ellos en el escenario, ¿no? El flamenco tiene como unas estructuras relativamente básicas en donde tú más o menos te pones de acuerdo. Bueno, vamos a bailar por alegrías. Ok, alegrías es un palo flamenco, ¿no? Específico. Ok, y te dice el guitarrista, ajá, ¿y cómo quieres la estructura de tu baile? Bueno, me haces una entrada, que es como una introducción de la guitarra, y después al cante le pides que te haga una letra de salida, y entonces, bueno, ya ahí tú te vas a parar, vas a hacer tu llamada del baile, que es como un zapateado para avisar que ya te metan una letra, y haces como todo un armado, una estructura premontada, ¿no? Para ponerte de acuerdo un poco antes de salir al escenario. Ese es como el formato del tablao, ¿no? Hay grandes intérpretes de flamenco a nivel mundial. En Jalapa se asienta una Nobel compañía, Lorena Ortega y Cecilia Gómez, cubriendo una demanda de todos los aficionados al cante jondo. Pasan mil cosas, pero como los 3 elementos o 4, si es que tenemos cajón, tenemos la base rítmica del flamenco, tenemos la capacidad de comunicarnos, aunque no esté montado como tal algo, ¿no? Y resolver.
El tablao, escenario sagrado del flamenco, permite a cada uno de los intérpretes hacer gala y despliegue de ese baile intenso y garboso que seduce y atrapa. Así, el flamenco tiene todo que ver con pasión, sensualidad y cadencia. Es una danza que sobrevive al tiempo y a la geografía, aceptado en el mundo por las emociones que hace sentir al espectador. Zapatear y que no nada más estás pegando en el piso, sino que tienes que tener cierta apreciación musical y conciencia musical para poder utilizar tu zapateado como instrumento, ¿no? O sea, y realmente acompañar la música, ¿no? Que tiene desplazamientos, ¿no? No nada más estoy zapateando en mi lugar, sino también hay marcajes y desarrollo, ¿no? En el espacio, ¿no? Con las piernas y tal. No sé, hay contoneos, no nada más estás zapateando así y moviéndote así, sino también hay chance de contonear el cuerpo, ¿no? Y bueno, los brazos y las manos, que también te dan la posibilidad de expresar cosas mucho más finas, ¿no? O sea, no nada más el zapateado pesado, el contoneo, ¿no? Como en algunas otras danzas, sino también todo el aire que te permite manejar como el floreo de las manos, ¿no? Y pues también la expresión de la cabeza y tal, o sea, es como muy completo, ¿no? En la danza local, yo estoy muy contento porque tenemos un movimiento de danza contemporánea bien fuerte y siento que cada generación que sale de la facultad de danza van generando ciertas líneas de trabajo que no son las mismas. Te digo que, por ejemplo, la influencia del hip hop y cómo se retroalimenta con el contemporáneo es una línea, pero la danza teatro también es una de las líneas que también, digamos, que están creciendo en la localidad. Refiriéndome al movimiento global en el Distrito Federal, podríamos decir que la novedad en la danza en los últimos 10 años es que hay ciertos grupos de bailarines de los que pudiera denominar el colectivo AM y otra serie de actores, digamos, que son coreógrafos, bailarines, han comenzado a buscar provocar un elemento de reflexión, de intelectualidad, de referencia a las tendencias filosóficas actuales. De repente la gente está haciendo referencias a Deleuze, a Foucault, etc. Entonces, esto ha venido a cambiar un poco el panorama. Sin embargo, en el movimiento de danza casi siempre se da un choque entre los que son como de la danza apolínea, que buscan las formas, digamos, extracotidianas, espectaculares, acrobáticas, que a veces chocan contra los que no buscan a priori una presencia de espectacularidad, sino un poquito más de contenidos expresivos. Entonces, algo así sigue sucediendo, pero hay una necesidad, yo creo que un poco más fuerte, de generar un universo de reflexión antes que solamente asumir influencias extranjeras, que ha sido una de las cuestiones que la danza contemporánea ha hecho para estructurarse. Pero creo que asimilamos sin reflexionar. Entonces yo creo que la novedad es que ya hay tendencias que están marcando la necesidad de reflexionar y no solo hacer, ¿no? Yo, más allá del arte, creo, porque el arte va a seguir, es decir, creo que seguirán nuevas producciones, quiero fortalecer las líneas de lo que usted ha platicado, pero lo más importante que me preocupa es que sentimos una gran impotencia respecto a cómo vamos a pacificar nuestras formas de vida. Las últimas obras que he hecho, al menos 2 de ellas van directamente sobre el punto de la crisis de violencia y de derechos humanos que tenemos en el país. Entonces lo que hacemos es abordar los contenidos, las historias frontal directamente y te digo que en algunos casos es generando piezas que hablan directamente de estas situaciones.
Así llegamos al momento de cerrar este programa en el que hemos hablado mayormente de danza y creo que podemos acordar de que se nos pudo haber quedado un poquito de este vocabulario, de este lenguaje con el que no todos estamos familiarizados, pero sí podemos reconocer el esfuerzo tanto de coreógrafos como de bailarines, gente que está arriba del escenario y también del lado de la gestión y que está haciendo un esfuerzo muy grande porque nosotros como público tengamos ganas de apreciar este arte tan interesante que es la danza, y lo hacen ofreciendo cursos en plazas públicas, noches de flamenco, clases para amateurs, así que si ustedes tienen el interés y la oportunidad de presentarse a alguno de estos espectáculos, no se la pierdan. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.